Sí, ha sido un largo tiempo, la verdad. Me alegra estar aquí de vuelta. Activo. Es interesante esto y creo que también hablamos muchas veces temas que son importantes. Sí, como te decía al inicio de este proyecto, yo te decía que yo quería que este podcast fuera de aprendizaje sobre todo, porque hay mucha ignorancia allá afuera de muchos temas. Y quizás nosotros no somos expertos tampoco, vamos aprendiendo de a poco y lo poco que aprendemos queremos compartirlos con ustedes. Sí, eso me he dado cuenta últimamente y siento que es algo que en muchos lugares o en muchas iglesias se niega o se desconoce y muchas personas afuera, en el mundo, en el exterior, necesitan escuchar o necesitan comprender cuál es la verdad. Porque algo que he visto últimamente, y quizás esto lo hemos venido hablando también afuera de cámaras y todo esto, de que hay mucha necesidad afuera, hay mucha necesidad, incluso cuando esa necesidad llega a buscar ayuda, se la niega. Y a veces la religiosidad ha llegado a lastimar tanto a las personas. Es que muchas veces la religiosidad llega a dañar a aquel que realmente tiene un corazón dispuesto a adorar y servirle a Dios, porque muchas veces nos enfocamos en lo superficial y no vemos la intención real que tiene esta persona. Sí, ponerle ¿qué ha pasado últimamente? He visto varios testimonios de personas, varias personas me han dicho, mira, yo estaba dentro de una iglesia, pero esto y esto me pasó, y ahora mejor prefiero no ir a una iglesia. Y a pesar de todo, a veces me siento identificado con esa clase de personas, no porque no vaya a una iglesia, sino porque en un momento me he sentido así o me sentí así y traté de buscar ayuda y muchas veces me fallaron. Entonces, pero creo que eso es importante, porque cuando te fallan a ti las personas, entonces ahí reconoces que no son las personas, sino que es al Dios al que servimos. Es que mira, ahí encontraste la fuente donde viene tu fortaleza. Entonces, muchas veces la comunidad cristiana llega a dañar a las personas por todo este tema que hemos estado platicando. Entonces, como decir, vos llegas a sentirte tan mal, pero luego comprender de que no tenés que poner tu mirada en la gente, sino que de donde proviene, o sea, de Dios. Sí, ¿Cuál es el punto clave de todo esto? Dios, realmente para Dios servimos, para Dios adoramos y para Él estamos constantemente en comunión. fíjate que es algo que he visto y muchas veces alguien me lo dijo en broma. Prefiero salirme de una iglesia para ver si los problemas se me van. Entonces él se rió y yo le dije, bueno, aunque nos reímos en ese ratito, yo dije, no es necesariamente salirte de una iglesia y los problemas se van a acabar. El problema y los problemas llegan cuando cada uno de nosotros tenemos un propósito, como lo mencionabas en uno de tus videos, para qué estamos aquí. El Entonces, propósito. eso es lo que va a marcar la diferencia y quizás hay una frase que me gusta mucho que lo ha usado una persona también y es que Dios usa a las personas que están rotas. Y hay muchas personas rotas que la religión los ha lastimado, los ha dañado, haciendo creer que lo que se hace dentro de una religión es lo que Dios quiere. Y si nos vamos a estudiar un poco la Biblia de Jesús, Jesús peleó con los que estaban en ese momento dentro de un templo y dijo, me voy a poner en contra de esto. Y Jesús estaba en contra de la religiosidad que estaba en ese entonces. Lo que pasaba en ese entonces y la contienda que tuvo Jesús o la disputa que tuvo Jesús con estas personas fue porque ellos hablaban sobre sepulcros blanqueados cuando su corazón estaba más podrido que el de la gente que realmente tenía la intención de adorar. Entonces, esa fue la situación y cosa que se sigue dando en la actualidad. Exacto. ¿Y por qué viene esto? ¿Y por qué quería tocar ese tema también cuando me dijiste que querías empezar a grabar sobre esto? Es por esas personas que en un momento me dijeron, yo pertenecía a una iglesia y me alejé. Yo pertenecía a una iglesia y me alejé. Y no solo es aquí en este ámbito de nuestro país, sino que en todos lados. Y si en todos lados hay esa necesidad, y se supone que hay iglesias, se supone que hay gente que se dedica a esto, ¿por qué hay gente tan lastimada?
por lo mismo que veníamos hablando. Y es que yo siento que también el enemigo trabaja mucho con eso, ¿me entendés? Porque él siempre va a tratar de dividir al pueblo de Dios. Porque si el pueblo se mantuviera unido fuera diferente, una Sí. cosa totalmente diferente, la oración y la comunión fuera completamente distinta, habría menos personas heridas, porque acordate que también el enemigo trabaja con lo emocional. Sí, demasiado. Entonces, al dañar a una persona en el ámbito espiritual, en el lugar donde se congrega, entonces esta persona, como decís vos, se aleja de la iglesia, y al momento de alejarse de la iglesia, el enemigo comienza a atacar y atacar y atacar y abrumar a esta persona a tal punto que deja su comunión por completo de Dios. Fíjate que leí una frase que me gustó mucho, no por lo que transfiere, sino por el entendimiento que te das al momento de escucharla. Y la frase decía de que algo comienza, la acción comienza primero como una semilla en la mente. Entonces, empieza como algo chiquito en tu mente, como un pensamiento, y va creciendo. Y cuando tú lo haces, eso le da fruto. Entonces, cada acción que nosotros tenemos comienza como una semilla en nuestra mente, y quizás solo está ahí y está esperando el momento para que tú lo hagas, y esto ya sea algo que crece. Entonces, muchas personas, como lo habían mencionado, se van de una iglesia, entonces el enemigo empieza a tirar pensamientos, a tirar pensamientos, a tirar pensamientos, y aunque ellos tengan la convicción de que hay un Dios, ya hay una semilla y no hay quien les pueda ayudar en ese momento. Entonces ellos proceden a tomar la acción, y es ahí cuando vemos que muchas personas se descarrían, muchas personas dicen me aparté de Dios, me aparté de la iglesia. Pero creo que estas personas que servían a Dios de una manera grande y se terminan apartando, estas personas han tenido un propósito grande, y es por eso que el enemigo se ha puesto en contra de ellos. Sí, es que es lo que comentamos, el propósito, dependiendo del propósito tan grande que tengas, es según los ataques que recibís del enemigo, porque va a tratar de que no lleves a cabo ese propósito en Dios. Entonces, como te digo, como decís vos también, de que comienza a sembrar y a sembrar y a sembrar, al momento que crece y ya logra distanciar completamente a esta persona y desenfocar y desviar del propósito que tenía. Sí. No solo ha venido desde ahorita, como comentábamos, viene desde tiempo atrás, y el tiempo avanza y la situación sigue igual. Sigue siendo lo mismo. O quizás hasta peor. Quizás hasta peor. Decimos que antes estaba mejor, pero si nos ponemos a estudiar, prácticamente todo quiere un análisis, y lo mismo que sucedía antes cuando Jesús andaba en la tierra, sucede ahora. Las mismas personas que han creído, que viven bajo una santidad, bajo una disciplina, bajo algo ya estipulado y estricto, se llegan a confundir. Y es un tema que me ha llamado la atención últimamente, porque si tú estás acostumbrado a hacer algo, ya te acostumbraste a trabajar de una manera y te ha dado función, entonces lo vas a seguir haciendo. Y que venga alguien y te diga, mira, hay que mejorar en esto, que muchas veces nosotros no lo tomamos como un consejo, sino que decimos, no, yo ya lo estoy haciendo así y lo voy a hacer así. Ya se vuelve costumbre. Exacto. Y si nos vamos también, cuando el rey David se acostumbró a hablarle a Dios y que Dios le respondía, hubo un tiempo donde él empezó a hacer su voluntad. Entonces, cuando él empezó a hacer su voluntad, vemos que él comete errores, vemos que Dios ya no le responde. Entonces se pregunta qué está pasando. Pero muchas veces se nos olvida que estar aquí representando a Jesús no solo es venir y vamos a cantar en una iglesia, o vamos a predicar, o vamos a ser los más santos. No. Este libro que leí anoche mencionaba que muchas veces las cosas pueden pasar por la misma carne, no porque necesariamente haya un espíritu fuerte en las personas, que es también un tema muy grande que tocar. Entonces, cuando aprendes a diferenciar algo que viene de parte de un espíritu a algo que es parte de tu carne normal, entonces sabes cómo atacar. Pero muchas veces la iglesia ha dado muchos espíritus a las cosas y ha dejado de tomar en cuenta que nuestra carne también es carne y Dios la formó de esa manera. Entonces, ¿qué hacen las iglesias? No, él tiene un espíritu dentro, entonces está mal. Y muchas veces la persona solo tiene algo dentro del alma, algo que ha producido su carne. Entonces, es ahí cuando las personas dicen, ¿por qué me están tratando mal si no hay nada de por medio?
Y es algo confuso y quizás solamente cuando el Espíritu Santo le revela a alguien uno dice, wow, algo está pasando con esta persona. Es que quizás, es que como te digo, el ámbito espiritual es algo bien complejo y tenés que estar en una comunión muy fuerte con Dios para poder diferenciar cuando alguien está en la carne y ya es algo proveniente del Espíritu Santo. Porque quizás tu alrededor no se da cuenta y vos decís, hay algo que no me cuadra. Y dirás, ¿por qué todo sí? Y a veces entra lo que es el emocionalismo también. Exacto. Entonces la gente se deja llevar porque que sí, que se dé el ambiente, y que esto y que lo otro. Pero ¿realmente sentís vos al Espíritu Santo en ese lugar? ¿O en la persona que está tratando de transmitir algo? Es la pregunta que deberíamos de hacernos. Cada uno hacernos. Sí. Porque ganarse un nombre, tanto en una iglesia o en el ámbito espiritual, muchas veces llega a cegar cuando quieres resaltar solo por el nombre y no por cómo empezaste. He visto siervos de Dios que Dios los ha usado, los respeto, pero llega un momento en donde ellos están tan acostumbrados a que Dios los use que ahora piensan ellos que son los responsables de provocar lo que se mira en las iglesias o lo que se mira en un lugar, y se nos olvida que el que permite hacer esto es Dios y no nosotros, es el Espíritu Santo y no nosotros. Y mencionabas algo muy importante que también me ha pasado en lo personal, y es que muchas veces la gente puede ir a un lugar y decir, bueno, está todo tranquilo, el ambiente está normal, pero cuando tú llegas a ese lugar hay un choque y dices, pero ¿por qué? Y miras a tu alrededor y la gente está como que hubiera sido algo tranquilo, pero hay algo dentro de ti que dice, si nos quedamos aquí va a suceder algo, o siento que va a haber discordia, y me ha pasado, he llegado a lugares, a restaurantes, y quizás hemos llegado en familia, en amigos, y siento algo y digo, ¿qué está pasando? Y volteo a ver a mi alrededor, las personas normal, riendo, compartiendo, pero hay algo ahí, y se siente una vibra tensa, y cuando uno convive en ese ratito no hay nada feliz, o termina en discordia, o termina en enojos, o termina en desacuerdos. Entonces esa vibra se llega a sentir, aunque muchos no lo identifican, y lo mismo pasa dentro de una iglesia. Sí, es que es increíble cómo el Espíritu Santo también te advierte a vos dónde no es tu lugar y dónde no debes estar. Entonces esta situación es de que, como te comento, de que estemos en constante comunión y de pedirle mucha dirección a Dios también, de que nos muestre cómo está el ámbito espiritual también, porque en el ámbito terrenal humanamente no lo vemos, pero a veces muchas cosas están sucediendo en el ámbito espiritual. Fíjate que escuché a alguien que mencionó y dijo, Señor, yo sé que tú has bendecido a varias personas y quizás no me bendeciste a mí como bendeciste a otras personas. Y él escuchó claramente cuando Dios le dijo, ¿por qué dices que yo bendije a las otras personas si yo no he puesto mi mano en ellos? Y cuando esta persona lo contó impactado, porque dijo, ¿cómo es posible que son siervos de Dios y Dios me ha dicho esto? Pero caemos a la realidad que muchas iglesias o muchas personas las vemos bendecidas, las vemos aparentemente bendecidas, prosperadas y llenas de todo, pero no sabemos si de verdad Dios es el centro de ellos. Tú puedes tener lujos, tú puedes tener algo a la mano y tú dices, Dios me bendice, pero no sabes si esto fue por tus fuerzas. Y cuando tú lo logras a través del Espíritu Santo te das cuenta que el Espíritu Santo permitió que tú tuvieras esto. Porque no hay ansiedad, no hay temor, porque la Biblia menciona que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, no añaden nada de eso, sino que añaden esa paz. Y eso es algo que no solo en el ámbito material se ha visto, también en el ámbito espiritual. Y me recuerdo a una historia de la Biblia donde dos personas dentro del pueblo de Israel llegaron a confundir al pueblo mezclando una adoración
provocando actos que no tenían que haber hecho, diciendo esto agrada a Dios, esto agrada a Dios, mientras que Moisés estaba apartado por un tiempo del pueblo. Entonces estas personas llegaron a contaminar. Y como el pueblo de Israel no tenía el discernimiento correcto para decir, bueno, esto es lo correcto, esto agrada a Dios, ellos comenzaron a imitar. Y según el pueblo de Israel estaba adorando a Dios con libertad, pero en realidad solo estaba mezclando la adoración a otros dioses con la adoración de Dios. Entonces muchas veces eso puede llegar a pasar cuando no sabemos si de verdad lo que está pasando es de parte de Dios o de parte del hombre. Es que yo creo que ahí es donde aplica el verdadero todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿me entendés? Y a veces decimos, no, es que si va dedicado a Dios, no es malo, pero a veces se mezclan otras circunstancias que no van relacionadas con Dios, como decimos. Sí, cuando yo estaba escuchando eso, dije, me quedé así pensando y dije, wow, ¿cómo es posible que dentro del pueblo que Dios rescató de Egipto llegara a suceder esto? Y entonces el Señor me decía, eso provoca una adoración falsa. Y muchas veces me puse a investigar y dije, ¿cómo hace una adoración falsa? Entonces, muchas veces la gente está dentro de una iglesia aparentando una espiritualidad, pero como tú lo mencionabas a un principio, no hay una comunión. Y eso es algo que me llamó la atención porque lo dijiste, es claro, si no tienes una comunión fuerte, no vas a poder discernir lo que viene. Sí, es que no hay manera de que estés carnalmente trabajando en lo espiritual, tenés que estar full conectado a la fuente que es Dios y conectado al Espíritu Santo, porque a través de Él es que se provoca todo. Entonces, ¿cómo vas a venir humanamente, como decís vos, se vanaglorian, que son ellos ya con el tiempo, ¿ah? Porque se acostumbran a que sucedan estos actos, pero en realidad no son ellos los que hacen esto, sino que es el Espíritu Santo en ellos que se manifiesta. Entonces hay que siempre tener en ese aspecto los pies sobre la tierra y reconocer que no nos pertenece nada realmente de lo espiritual, sino que solamente es por misericordia de Dios que realmente suceden estas cosas. Sí, fíjate que eso es muy curioso porque muchas veces creemos que hemos llegado a un lugar por nuestras propias fuerzas y nos llega a confundir tanto el simple hecho de que decimos, bueno, yo estoy aquí porque yo lo logré, yo tengo esto, yo hice esto porque yo lo logré, y nada de eso nos pertenece. Nada de eso nos pertenece, y si Dios lo permite, en algún momento Él te va a tener que volverlo a pedir porque Él te lo dio. Sí, es que es increíble, pero ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos, somos creación de Dios. Exacto. Estamos parados sobre creación completa de Dios, entonces ¿cómo hay manera de decir yo por mí o yo esto? Muchas veces tenemos el yo interno del ego y no reconocemos que realmente nada, absolutamente nada en este mundo nos pertenece, ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos. Entonces ¿cómo vamos a venir nosotros a no agradecer o reconocer de quién proviene todas estas bendiciones, ¿verdad? Y cuando el yo crece más que lo que quieres buscar o lo que quieres hacer, entonces estás diciendo, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero hacer esto, y no le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu voluntad realmente? Exacto. Sí, es cierto. Y muchas veces decimos, bueno, yo quiero esto, yo quiero tener un buen negocio, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero tener esto y aquello, pero no le decimos a Dios a dónde Él nos quiere llevar. Sí, Porque tus planes pueden ser los mejores que puedas tener, pero los planes que Dios tiene te van a abrir una puerta de bendición que quizás nadie. sí. Incluso nosotros nos imaginamos, eso lo hablaba en el podcast anterior, el que hice para iniciar este año, y yo les comentaba de que obviamente todos queremos que nos vaya bien, babos, pero nuestra visión y nuestra perspectiva es muy limitada a la que tiene Dios. Entonces nosotros quizás queremos algo tan pequeño a comparación de lo que Dios nos tiene preparado, ¿me entiendes? Quizás vos querés una flor y Él te quiere dar un jardín completo, entonces
Nosotros a veces nos molestamos cuando algo no nos sale como nosotros queremos, pero eso es lo que está haciendo es limpiar tu camino y direccionarte a donde Dios quiere que vayas. Exacto. Tiene razón porque en lo personal yo lo he vivido y digo, bueno, yo quiero esto. Pero en el camino que yo decido caminar, para la redundancia, me doy cuenta que me desvían. Entonces cuando me desvían digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero muchas veces en mis oraciones yo le he dicho a Dios, quiero que tú me guíes a donde me quieres tener. Quiero que tú me quites lo que me tengas que quitar si no estoy agradando en tu vida. Y aunque se escucha una oración simple, Es algo fuerte. el resultado es algo fuerte. Sí. Y muchas veces como creyentes, como cristianos decimos, no, Dios está conmigo. Sí, Dios está con nosotros. Pero tenés que, o sea, afrontar también las consecuencias de lo que estás pidiendo. Exacto. Porque nosotros decimos, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Pero a veces nosotros estamos tan aferrados a nuestro plan que ya creamos, que cuando Dios viene, quita y pasan estos obstáculos, como decís vos, nos frustramos y nos ahogamos en un vaso de agua y sentimos que se nos cae el mundo, pero realmente Dios tiene el control de lo que está encaminando a nosotros. Y eso es lo que está pasando últimamente. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es algo, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar esto, vas a disfrutar esto, lo que viene de Dios, y no estoy diciendo que Dios no lo permita, pero una de las palabras que Dios habló en nuestra vida es que Dios va a tener que poner orden donde Él tenga que poner orden. Es que, mira, yo siento que muchas veces se habla más de bendiciones que de la exhortación, porque a nadie le gusta que lo exhorten, pues, y mucho menos si es en público. Pero yo siento que Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios exhorta, tampoco te va a avergonzar, ¿no? Exacto. A menos de que ya te haya hablado varias veces y vos no querás entender, ¿va? Eso ya es totalmente diferente. En lo personal, a pesar de todo eso, Dios es tan hermoso con uno que Él no permite dejarte en ridículo. Es que es increíble, vos, es increíble lo caballeroso que es Dios. Porque al menos en lo personal, a mí nunca me ha pasado. Cuando Dios ha tenido algo que decirme, siempre ha sido como que, es que Él siempre ha sido bien prudente. O sea, los imprudentes somos nosotros, ¿va? Porque Él siempre ve la manera justa de cómo hablarnos. Porque yo hablando con mi mamá le digo de que si Dios me hablara de una manera muy fuerte, yo me pongo a llorar. Porque uno, bueno, dependiendo qué tipo de relación tengas vos con Dios, ¿va? Pero yo en lo personal, yo considero a Dios como mi papá. Entonces yo tengo esta relación con Él que yo siento que si Él me regaña así bien fuerte, yo voy a llorar, me pongo sensible. Entonces nunca me ha hablado de tal manera, así de que me sienta yo mal, ¿me entendés? Siempre trata de la manera de hablarme con las palabras correctas para que yo comprenda. Claro, me exhorta como a todos, vamos, pero de la manera que Él considera que yo lo voy a comprender mejor, sin tomármelo a mal, ¿me entendés? Ese es un detalle muy importante, porque como tú lo dices, yo busco a Dios como papá, yo igual lo he buscado como papá, como maestro incluso, porque muchas veces nuestras personas, nuestros padres que vemos aquí en la tierra, muchas veces hasta ellos se equivocan, hasta ellos cometen errores. Sí, es que somos humanos todos, pues. Somos humanos, cometemos errores, no somos perfectos y la única perfección viene de Dios, vamos. Y es una de las cosas que yo le decía a Dios cuando comenzaba a congregarme. Yo le pedí, personalmente a Dios le pedí que Él fuera quien me instruyera en todo este proceso, porque de quién más puedo aprender que de Él, ¿va? ¿Quién más lo puede comprender que Él? Entonces yo le dije al Señor, y le dije, yo quiero que tú me instruyas y me muestres el camino que tú quieres que yo tome, pero quiero comprender tu palabra también. Entonces quiero que tú me muestres y me des esta revelación y me ayudes a comprender lo que tú quieres enseñarme. Entonces toda esta situación de que yo me tomaba el tiempo y yo decía, Señor, yo quiero esto y esto y esto, pero como decimos, que sea mi maestro, no solo como padre, no solo como nuestro proveedor, no solo como nuestro protector, sino que también como un maestro que nos enseña y nos muestra sobre su palabra.
Y muchas personas iniciaron así con este pensamiento, pero cuando ya lograron algo en base de lo que Dios les ha dado, se olvidan que tenemos que mantenernos así. La humildad, perdemos el enfoque, es increíble cómo perdemos el enfoque ya cuando llegas a tener esa estabilidad, vamos, ya nos sentimos como que la mamá de los pollitos y que nos las podemos todas, pero en realidad se nos olvida quién nos llevó a ese lugar. Exacto. Como te digo, reconocer de dónde proviene esa bendición. Entonces, creo que debemos de mantener siempre ese enfoque diario, vamos, repetírtelo, estoy aquí debido a que Él me permitió estar aquí, y si a Dios no le place, y si Él ve que lo que yo estoy haciendo no le agrada a Él, así como me lo dio, me lo puede quitar. Es increíble, pero es la verdad. Muchas veces tenemos que pedir la dirección a Dios a todo lo que hagamos, a todo lo que nos dediquemos a hacer en el momento, las decisiones fuertes que tengamos que tomar en nuestra vida. Y no nos debemos de concentrar en que yo tengo la experiencia de esto, muchos me dijeron esto, muchos me dijeron aquello, o en tal iglesia me dijeron esto, no, sino que simplemente reconocer que más allá de lo que los demás dicen, hay un Dios que también nos sigue esperando con las puertas abiertas, tanto a ti como a mí, a muchas de las personas que Dios ha llamado, Dios ha marcado, incluso esas personas que están apartadas en estos momentos de los caminos de Dios y dicen, ¿será que vuelvo? Me siento inmerecedor, me siento injusto, no creo que Dios me reciba, al contrario, Dios está ahí con los brazos abiertos. Sí, Dios está con los brazos abiertos y no solamente te está esperando, sino que está preparando algo para ti. Puedes tener un montón de puertas abiertas a tu disposición, pero no todas esas puertas van a ser de bendición. Y es por eso que necesitamos que Él nos lleve de la mano, que Él sea nuestro maestro, porque nuestra experiencia no nos puede alcanzar quizás para algo que ya sabemos, pero es diferente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es que muchas veces el enemigo trata de tergiversar nuestra identidad en Cristo, fíjate. Entonces nos muestra un camino que aparentemente es el correcto, mientras vos tomás la dirección de ese camino, pero como vos decís, no todas las puertas llevan a bendición. Entonces, si vos ya vas de la mano de Dios, ya sabes discernir qué es bueno y qué no es bueno para vos. Porque media vez vos estés a distancia de Dios, no vas a saber reconocer si esta puerta te lleva bien o te lleva mal. Aparentemente podrá parecer buena oportunidad, pero te lleva a perderte espiritualmente. Te lleva a perderte, a apartarte, incluso como te mencionaba al principio, quizás es algo que comienza pequeño, y tú dices, bueno, yo puedo hacer esto, y tú lo puedes hacer, pero te enfocas tanto en yo puedo, que te olvidas que el que te permitió hacer lo que hiciste a un principio fue Dios, no fue tu conocimiento. Y muchas veces me lo han sacado en cara, donde me dicen, ¿te gusta vivir las cosas, como decimos aquí, por pellejo propio, por tu propia piel? Entonces yo digo, no, es que si no hubiera pasado por esto, no hubiera aprendido esto. Y muchas veces las personas, el ser humano, eso necesitan. Aunque muchos estén diciendo, mira, no hagas esto, mira, no te metas a esto, o mira, no tomes esa decisión, o mira, ten cuidado con esto, personas que incluso han visto el futuro de lo que espera o de las consecuencias que estas decisiones tienen y te dicen, mira, no hagas esto. O personas que Dios ha utilizado para hablar a tu vida, pero no vienes tú y lo haces porque yo puedo hacerlo, porque yo ya eso. Entonces Dios te muestra que a un momento atrás Él te dijo, tranquilo, tengo algo mejor. Y duele cuando hay puertas que tú quieres que se abran, pero se cierran, porque aún no es el momento de Dios. Créeme que duele tanto cuando tú estás esperando y dices, Señor, yo quiero esto, quiero lograr esto, necesito que esta puerta se abra. Y en lo personal me pasó, y Dios me dijo a través de una sierva de Él, hay dos puertas que tú quieres que se abran. Y yo no le había contado nada a esa persona, no conocía a nadie, y ella me dijo, el Señor dice que hay dos puertas que tú quieres que se abran. Pero dice el Señor que te va a cerrar una. Y solo una va a permitir que tú lo abras.
Entonces yo en el momento dije, Señor, ¿qué quiere decir esto? Cuando topé la realidad, esa puerta se cerró. Pero incluso en esa oración el Señor me dijo, es porque Él quiere apartarte. Él quiere hacer algo especial contigo. Y al año 2025, aunque ese año fue un año muy duro para mí, fue un año de muchas cosas nuevas, muchos procesos, mucho cansancio, tanto físico, emocional, espiritual, pero también pude ver la mano de Dios actuando de una manera. Y esto que te estoy diciendo fue en el 2024 para entrar en el 2025. Entonces yo dije, ¿cómo voy a iniciar mi año con las dos puertas cerradas? Y quise pelear y no se pudo abrir las dos. Pero en el 2025, a pesar de que fue un año muy cansado, dije, wow, aprendí cosas que quizás no hubiera aprendido en un futuro. Si no hubiera sido de esa manera, ¿no? Como te digo, nosotros nos frustramos y nos ahogamos en un vaso de agua cuando algo no sale como nosotros queríamos que saliera. Pero Exacto. si no hubiera sido de esa manera, no hubiéramos visto o no hubiéramos aprendido, como decís vos, estas situaciones que se presentaron después de que se cerró esa puerta, vamos. Yo no sé cómo, si le ha pasado, pero es la cosa más fea que uno puede vivir como ser humano. Y lo entiendo el sentimiento, entiendo que muchas personas dicen, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió esto? Si yo quería esto y esto y esto. No es por lo que tú querías, sino por lo Y que... es que aparentemente quizás vos decís, pero si no es algo malo, o sea, lo que yo quería, entonces ¿por qué se cerró esa puerta? Pero de no ser así no hubieras aprendido lo que iba a venir después. Exacto. Quizás ahorita alguien esté diciendo por qué me está sucediendo esto. Yo quería esto, yo quería aquello, pero no es lo que tú hayas querido, sino que lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu futuro, lo que Dios tiene para tus hijos, lo que Dios tiene para tu familia, para tu matrimonio, para todos aquellos. Y muchas veces me dicen, ¿cómo es que tú hablas de esto? Si tú todavía no has vivido esos momentos, y yo digo, no lo has experimentado. no los he experimentado, y yo le digo, es que no viene de mí, Exacto. no sale de mí, mire, es que yo ya viví esto, no. Es que la sabiduría no viene de nosotros. No he pasado por 5 mira, matrimonios, no sí, sé qué. pareciera que ya pasó por 3 divorcios, pero no, realmente la sabiduría viene de Dios, como era el rey Salomón, Exacto. que pedía mucha sabiduría al Señor y fue un hombre sabio, vamos. Mas sin embargo, sabemos cuál fue el final de Salomón. Claro. Y eso es lo que vamos hoy en día. Llevabas bien el inicio, pero luego te perdés del enfoque. Exacto. Y eso es algo que no debemos de hacer, porque no solamente nos dañamos a nosotros, sino que a lo que venimos hablando dañamos a alguien más. Alguien más que está necesitado, alguien más que dice yo quiero seguir, alguien más que está dispuesto a dejar el mundo atrás, a dejar su vida pasada atrás y decir yo quiero comenzar de nuevo. Pero como nosotros ya perdimos el enfoque, decimos no, él no tiene derecho. Mira quién fue, mira cómo lo trataron, mira quién es, mira todo lo que hizo. Y muchas veces se nos olvidó que incluso nosotros mismos pasamos por eso. Es que a veces se nos olvida, como decimos, ya se vuelve cotidiano y se cree que ya son tan santificados que no son capaces de cometer errores. Y venimos y señalamos el pecado del otro, más realmente todos en esta tierra estamos luchando diariamente contra el pecado y contra ser alguien más conforme al corazón de Dios, vamos. No somos perfectos y pueda que, incluso con el pensamiento pecamos. Exacto. Pero venir y ya señalar al otro como que fuera un gran pecador, un gran aquí, un gran allá, entonces lo que hacemos es herir a esta persona y dañar tanto su corazón que deja de creer no solo en la persona que quizás le estaba instruyendo, era su maestro, su pastor o la representación de la iglesia. Entonces, sino que también alteramos toda su perspectiva de Dios. Ya viene y esta persona le mencionan algo relacionado y se bloquea esa parte de su vida y ya no quiere saber nada porque ya tuvo esa mala experiencia. Exacto. Y tocaste algo muy, muy importante, y es que terminamos omitiendo el pecado o simplemente porque no lo hicimos nosotros, pero está en nuestra mente.
Y el pecado quizás comenzó con el simple hecho de decir, mira, vos hiciste esto, estamos juzgando a la persona. O simplemente nos estamos poniendo por encima de otros cuando no sabemos si Dios tiene algo importante con esas personas. Entonces no solamente es que nosotros no cometimos el pecado de fulano, no cometimos el pecado de Juan, no cometimos el pecado de María, pero pecamos con el simple hecho de decir, no, yo estoy mejor que él, yo estoy por encima de él. Es que no nos toca juzgarlos. Exacto. A nosotros, a ninguno en esta tierra nos toca juzgarlos, como dijo incluso Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni siquiera Jesús apedreó a esa mujer. Exacto. ¿Te imaginas? Y te apuesto que si se pudiera, la gente en la actualidad lo hiciera. Si estuvieran en ese entonces, la gente lo hiciera. Seguiría siendo igual, como te digo, a pesar de que pase el tiempo, la maldad de las personas sigue ahí. Juzgamos a las personas por cómo actúan, por su pasado, pero se nos olvida que Jesús perdonó incluso a personas con los mismos errores que vemos hoy en día. Quizás no sea el mismo tiempo, no sea la misma época, pero muchas veces en las iglesias o la religión juzga tanto ese pecado, pero Jesús no juzgó ese pecado. Jesús incluso reconoció que esas personas tenían pecado, pero las perdonó y las hizo nuevas. No, y es que lo increíble de Jesús es de que nos amó, es que nos amó tanto que se dio en sacrificio. Y ese tema lo estaba hablando con mi mamá en estos días y yo le digo, ¿cómo pudo amarnos tanto Jesús al ver la maldad de la humanidad, vos? Es increíble a dónde llega la maldad del ser humano. Amó tanto a Judas a pesar de que lo iba a traicionar. Es que es increíble, te has de imaginar cuánto amor no tendrá hacia todos nosotros para llegar a creer todavía, tener una esperanza en que el ser humano puede cambiar. Porque te apuesto que si yo te hago algo, ya no me hablas. Ya no me diriges la palabra. Bien, perdonamos en el amor del Señor. Pero Jesús, aún sabiendo lo que Judas iba a hacer, él dejó que compartiera con él. Sí, es increíble que ella sabía lo que iba a suceder. Uso pero este ejemplo porque pasa en las personas. Si viene alguien y te hace algo, aparentemente tú no lo vas a perdonar. Yo, si alguien me traicionó, si alguien habló mal de mí, si alguien me jugó mal, mi ser humano, lo normal, lo natural, las emociones dicen, no, yo ya ya es no quedar puedo. con ese rencor, babos. Exacto. Y nos olvidamos que incluso esto es parte de un error, de un pecado. Es que a veces se nos olvida. Mira, yo, una de las cosas que me puse a reflexionar fue de que cómo nos cuesta el perdón. Cómo nos cuesta el perdón, pero me puse a reflexionar, ¿por qué si Dios nos perdona tantas veces que le fallamos, por qué nosotros no podemos perdonar al prójimo? Y eso fue como que Dios chocándome a mí. Si yo te perdono a ti, ¿por qué no puedes perdonar a tu prójimo? Qué increíble cómo nos choca eso, porque es algo tan real. Porque nosotros sí queremos recibir el perdón y la salvación de Dios, pero ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Es que es algo bien tremendo. Es algo fuerte porque cada quien conoce en el momento que falla, cada quien conoce en el momento que dice, bueno, yo le fallé a Dios. Y podemos decir, aquellos que están en esa condición de llegar y decir, Señor, te fallé en esto, esto y esto. Pero cuando nos toca perdonar a alguien, decimos, no. Es que mira lo que me hizo. Eso fue lo que me pasó al 2025. Y yo dije, bueno, pero esto lo aprendí hasta allá de último. Pero tuve que pasarlo una y otra vez. Hasta comprender, babos. Y cuando me tocó acercarme a personas que quizás dije yo, no pienso hablarles más, Dios me dijo, no, si yo te perdoné, yo te libré, ¿por qué tú vas a...? Y no se trata tampoco, es que creo que cada quien tiene su perspectiva del perdón. Y no se trata de que, ay, lo perdono, pero no quiero que se me acerque. Exacto. Muchas veces decimos, Jesús perdona, pero no se le olvida. No, la palabra dice, Jesús se le olvida de cada uno de nuestros errores. Todas las cosas para meter nuevas. Exacto. Y ahí sí que Dios te perdona y ya no se recuerda de tu pecado pasado, ya sos una persona nueva para Él completamente. Y hay algo que menciona la palabra que dice, tienes que perdonar hasta 70 veces 7.
Es Pero, increíble, ¿qué, sí. qué ha dicho las personas? Alguien me ha dicho, mira, la palabra de Dios dice que tienes que perdonar, pero perdonar no significa volver a ser el mismo, no. Porque si tú ya confiesas a descuidar, a desconfiar de esta persona, entonces hay algo dentro de Es tu que no corazón. perdonaste realmente. Exacto. Ya cuando perdonaste en verdad, por más, aunque tengas esa persona enfrente o te hable, ya no te genera nada. Cuando ya no te genera nada es porque realmente sanaste tu corazón. Exacto. Entonces, no nos dice perdonar, bueno, te perdono, pero ya no te me acerques. O sea, no se trata de eso, porque si no, realmente todavía tienes esa espina en tu corazón de que no has sanado esa situación. Conozco a siervos de Dios, pastores, donde Dios también los tuvo que tratar de esta manera. Y créeme que Es que es muy duro. es impresionante porque muchos dicen, wow, cómo Dios usa al pastor, cómo Dios usa al hermano, cómo Dios usa... Pero no sabemos qué tiene esta persona en el corazón. Vemos tanto a los pastores, a los siervos de Dios, como unos mini dioses, que se nos olvida que ellos también son seres humanos. Es que eso es lo que yo te decía. Cuando, no sé, yo creo que lo grabamos en este podcast o lo platicamos, pero hablamos sobre esa situación de la idolatría hacia los dones. Exacto. Bueno, a las personas que portan estos dones. Entonces ya se les olvida que el que hace el milagro es Dios y el Espíritu Santo, sino que ya ven a esta persona, por ejemplo, ¡ay, el ministro, el evangelista! Y sí, es cierto, Dios les... pero es por misericordia, no es la persona carnalmente, sino que es el Espíritu Santo que se manifiesta en esta persona. Esto es algo que, créanme que lucho demasiado, porque en la iglesia, Dios, que Dios te usa, es que usted lanzó una palabra, profetizó sobre mí y Dios hizo el milagro. O sea, sí, yo reconozco que Dios me usó, pero yo no voy a estar diciendo que yo me gané esta fama. Y muchas veces dicen, es que no te respetes, que no te vas a respetar. No, no soy yo. Es que estás reconociendo de quién proviene. Exacto. Realmente, no te lo estás adjudicando vos, y es lo que platicábamos mucho, ¿te acuerdas? No hay que adjudicarnos los dones que no nos, o sea, sí, cierto, Dios deposita esos dones a nosotros, claramente, nos escogió, pero no son completamente de nosotros, sino que Él por misericordia nos ha entregado, y así mismo como da, Él puede quitar, aunque los dones son irrevocables. Entonces, si Dios te destinó para eso, lo vas a tener que ejercer hoy o mañana, o llegues a viejito, pero lo vas a tener que hacer. Aunque eso de los dones igual se puede perder, porque la parábola, hay una parábola que menciona de cada uno de los talentos que Dios les dio. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa aquí? No es simplemente el don que Dios te dio, sino que el llamado que Dios te dio a ti. Porque tú puedes profetizar, tú puedes adorar, tú puedes predicar, pero ¿para qué fuiste llamado? Porque hay muchos que han predicado, hay muchos que han profetizado y han terminado fuera de esta vida y fuera de los caminos de Dios. Es que descuidas tu vida espiritual, o sea, ya es como, ya se vuelve cotidiano lo que haces, o sea, es como que fuera un trabajo, ¿me entiendes? Ya se vuelve rutinario, lo haces porque ya estás acostumbrado de la rutina de que, por ejemplo, me levanto hoy de la cama, me lavo los dientes, desayuno, y el día siguiente lo mismo, y lo mismo. Lo haces por costumbre, no por comunión. Sí, siento yo que esto es más como disciplina y constancia. No, y es que tampoco es de descuidar nuestra relación con Dios. Yo siempre, desde que me volví a congregar, yo siempre vi eso de que a Dios le encantaba, le encanta más bien, que uno lo implique en nuestra vida diaria. Entonces, una de las cosas que yo me daba cuenta en mi mamá, por ejemplo, mi mamá trabajaba casi todo el día y hasta a la tarde, ¿va? Pero yo siempre le decía, porque yo humanamente no me daba cuenta, ¿no? Porque yo igual me mantenía ocupada, pero Dios le decía a ella de que Él notaba cuando ella estaba en comunión con Él, porque ella iba manejando en moto y ella iba hablando con Dios, y
Y es lo que yo te digo, implicar a Dios en cada cosa que haces. Quizás nosotros decimos, es que no tengo tiempo, es que tengo esto y esto y esto y esto, ¿en qué momento? Entonces, aprender a adaptar a Dios a nuestra vida, ¿entendés? Y no perder esa relación con Dios. Fíjate que eso es algo que... No perder la comunicación con Él. Eso es algo muchas veces que discutimos, no discutimos, sino que como que hay una cierta manera distinta de ver las cosas. ¿Por qué? Porque en la casa está mi papá, que él siempre agarra un horario fijo cada vez que se levanta y ora. Y ora y hace todo lo que uno puede ver en una iglesia. Y muchas veces yo no puedo tener ese mismo horario que él tiene, pero yo sé que cuando yo hablo con Dios no solamente estoy diciéndole Señor o Espíritu Santo, vengo delante, no, simplemente le estoy contando lo que estoy pasando, cómo me siento, lo que estoy viviendo. Entonces, eso es lo que uno debe de entender, que muchas veces no solo es venir y muchas veces incluso reprender o decir tanto protocolo, sino que simplemente es hablar con él. Ser honesto. Exacto. Es que un corazón humillado y honesto delante de Dios es oro. Porque yo eso se los decía en el podcast anterior, de que la manera en la que yo comencé a fluir más, porque al inicio, cuando todos empezamos, estamos quizás en silencio. No sabemos qué decir, no nos salen las palabras. Y yo las primeras veces que solamente hincada o solamente lloraba, pero ya después comencé a fluir porque ya veía a Dios como mi amigo y como mi padre y comenzaba a contarle sobre mi día, cómo me sentía. Entonces ya comenzaba a expresarme más. Entonces es ahí donde empezamos a aprender cómo hablar con Dios en ese proceso. Hay muchas personas que dicen cómo me puedo acercar a Dios si esto y esto me está pasando, si esto... Y muchas veces quieren recurrir a una iglesia porque no saben cómo. Y humanamente sabemos que ir a una iglesia, buscar de Dios en una iglesia es lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hablar con Él. Entonces eso es importante. Solamente exacto. En la iglesia. No tenemos ese momento de intimidad, de decir de que voy a venir en mi casa saliendo de la iglesia y antes... Voy a venir, tuvimos problemas técnicos. Voy a venir y voy a hablar con Dios en mi casa también, no solo en la iglesia. Y es porque esto yo lo platiqué una vez también y yo dije de que muchas veces las personas ven a Dios como religión y no como una relación. Entonces esto es de ser constante, vamos. No solo cuando voy a la iglesia el domingo y ya de ahí se me fue la semana y no hablé con Dios otra vez. Entonces, sino que de aprender a hablar con Dios. Y muchas veces, como decís vos, no saben cómo hacer esto porque no se los enseñan en la iglesia. Y es porque yo les digo, en mi experiencia personal fue así como comencé yo a hablar con Dios. Un claro ejemplo es como que fueras ahorita a un súper y la persona que te está atendiendo, tomando los precios y todo, te dijera buen día. Entonces tú no lo conoces, tú estás diciendo, bueno, buenos días, ¿qué tal? Mire, solo esto llevo, aquí está el cambio y ya. Entonces muchas personas así ven la iglesia, así ven orarle a Dios. Pero si tú vienes y vas con un amigo y dices, mira, esto me pasó. La confianza. Exacto. Y es que, mira, pues también muchas veces, como decís vos, cuando sienten que todo les está saliendo mal, no tienen como que quizás sienten que solo deben hablarle a Dios cuando están agradecidos y realmente no, Dios no quiere que le ocultemos esa parte de nosotros, Él quiere que le contemos absolutamente todo. Claro, Él ya nos conoce, Él ya sabe por lo que estamos pasando, pero Él quiere que nosotros también vengamos y nos expresemos con Él. Exacto. Es más allá de la confianza que tanto seguir un protocolo, porque muchos dicen tenés que orar 1 hora. El límite, no, exacto. Le pones un límite tanto a Dios y tanto a las personas se quedan como que, ay, tengo que orar 1 hora, tengo que orar esto. Y lo ven largo. Entonces cuando tú tienes, el ser humano es que cuando tú miras algo que es obligado, nunca lo haces bien. No, y quizás lo sienten hasta tedioso. Exacto. Porque ya es impuesto. Y quizás tú incluso empiezas a hablar de todo, pero no de lo que tú de verdad sientes. Porque cuando tú hablas de lo que estás sintiendo, de lo que has vivido y cómo quieres expresarte delante de Él, 1 hora no alcanza. No, realmente. 1 hora no alcanza cuando tú estás fluyendo, hablando sinceramente y te quedas y pasa el tiempo. Hubo alguien que me dijo, una vez llegué tan mal de la universidad y solo llegué a orar, llegué a arrodillarme y hablé con Dios y no sentí todo el tiempo que pasé ahí, pasé toda la tarde llorando y sincerándome con Dios. Y así es.
Es que así es como realmente, y es porque Dios lo ministró también, y es increíble, pero a través de la adoración y también de la oración, Dios nos ministra cuando nos desahogamos con Él y somos completamente honestos de cómo nos sentimos y no ocultamos esa faceta de nosotros, Dios nos ministra y nos consuela. Porque yo eso les decía también en el anterior, yo les decía de que eh, al inicio sí sentía que no me salían las palabras y esto y que lo otro, pero ya luego ya comenzaba, al comenzar a fluir, ya no se sentía el tiempo, como les decía al inicio me ponía un límite, como decir, voy a hacer tanto tiempo de oración, pero yo también lo que hacía era adorar antes, porque es increíble cómo uno se ministra también en la adoración y ya luego venir a orar se siente tan rico vos después de adorar, qué rico, porque a través de la oración también nos expresamos. Entonces es una manera de nosotros a veces, si no podemos, en mi caso, me gusta más adorar. Me gusta adorar porque siento que a través de la oración le expreso mucho a Dios de cómo me siento. Y así es como puedo fluir después en la oración. Y es que eso es algo que también lo hemos tenido visiones distintas en casa, porque como tú mencionas, yo primero adoro, primero le canto a Dios, porque empiezo a fluir. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos olvidamos que la adoración es lo que vamos a llegar a hacer al cielo en el momento que nos toque irnos hacia Él. Entonces, si tú adoras, estás provocando que el cielo descienda aquí en la tierra. Entonces, lo que tú no puedas expresar por miedo, por temor, por orgullo, por X o Y motivo, tú lo estás expresando en una adoración. Entonces, tu adoración está dejando de ser una canción y comenzando a ser una oración delante de Dios. Y eso muchas veces yo lo digo, y es que no solamente es venir a cantar una canción y ya no, sino que simplemente expresar un cántico nuevo, expresar algo que de verdad están haciendo de ti, y quizás las palabras comienzan a llegar y tú le empiezas a decir a Dios esto y aquello que quizás hablando normal no lo puedes hacer. Es que una adoración sincera es increíble lo que puede provocar vos. Es increíble y es lo que Dios más disfruta, porque se te podrán salir 1000 gallos, lo que quieras, pero si es una oración sincera delante de Dios, eso es una oración pura. Exacto. Eso es lo que Dios busca. Sí, adoradores de verdad. Eso es lo No que tanto Dios tu busca. técnica vocal, vamos, sino que tu sinceridad y tu humildad delante de Él. Sí, muchas veces escuché un testimonio de alguien que le dijo a una pastora, le dijo, pastora, mire, yo le traigo cantantes profesionales, gente que su voz es angelical, para que dejen de cantar estas hermanas que usted tiene aquí. Entonces la pastora le dijo, mire, híjole, yo no busco a alguien que cante bien, le dijo, sino que alguien que traiga la presencia de Dios. Exactamente. Que provoque la presencia del Señor. Y esto muchas veces a las personas no les gusta, porque volvemos a lo mismo, cayeron tanto al emocionalismo y se acostumbraron y se cegaron porque dijeron, nosotros podemos hacer esto. Y está bien aprender algo, está bien mejorar en lo que Dios te pone, en el cántico, en la música, en la oración, en todo, pero reconocer que lo que haces lo haces para Él, porque más allá de una buena técnica está un corazón. Es que mira, pues, también está la situación de que cuando uno quiere hacer algo para Dios trata de hacerlo lo mejor posible, pero a veces por tratar de ser mejores nos olvidamos y perdemos el enfoque, que es lo que hemos venido hablando. Entonces ya no lo haces tanto porque amas a Dios, sino que porque tratas de hacerlo perfecto. Te concentras tanto en eso que perdés la conexión en donde estabas vinculado. Fíjate que yo siento en este momento que incluso esto puede llegar a personas que tienen un llamado, pero por miedo no has estado llegando a un lugar, no has estado sirviéndole a Dios, o incluso te han dicho que por tus antecedentes, por tu pasado te has limitado. Déjame decirte algo, Dios te está llamando y quizás este es un momento especial que Él ha permitido, y quizás te haya aparecido un video de la nada, un video al azar, un video random, como decimos hoy en día, pero no, Dios te ha marcado a ti y te ha marcado porque Él tiene algo especial para tu vida, Él tiene un llamado, un propósito contigo. Así que tú que estás escuchando este video, no solamente te quedes ahí donde estás, busca la presencia de Dios, búscalo a Él con esa confianza, porque Él tiene algo para tu vida. Y yo sé que
tarde o temprano incluso nosotros llegaremos a enterarnos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás Dios te lleve a lugares más allá de lo que nos pueda llevar a nosotros. Y quiero decirte que Dios te ha llamado con un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida, tiene un propósito con tu familia, incluso con tus amigos. Yo no sé de dónde quiera que estés, pero si Dios ha permitido que esta palabra llegue para tu vida, quiero que Dios te bendiga en esta hora, en este momento, y que Él sea el que dirija tu camino. Que quizás nosotros somos una charla como personas, como amigos, conviviendo, compartiendo de lo que Dios nos ha dado, pero siento en el Espíritu que hay alguien que esta palabra Dios le va a hacer un impacto en su vida y lo está necesitando, lo está esperando, y yo sé que Dios está hablando a tu vida en esta hora. Y déjame decirte algo, que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y Él tiene algo especial este año para tu vida y para tu familia. Yo siento que Dios te va a usar, porque Él tiene propósitos grandes con tu vida. Y si estás comenzando este proyecto en este año, no olvides el por qué lo comenzaste. Puedo sentir que al momento de esto Dios va a comenzar a usarte, porque vamos a volver a caer a lo que estábamos hablando. No estamos aquí porque nosotros queremos saber o porque somos expertos, estamos aquí porque nos fijamos en las personas lo que necesitan. Sí, la verdad es que una de las maneras de que sea una manera en la que llegue a más personas es a través de las redes sociales, y esto fue uno de los propósitos por los cuales quise hacerlo en una plataforma digital, porque es una manera de poderlo compartir a más personas, como te dije, y que deseaba realmente compartir lo poco que hemos aprendido, porque quizás en su momento ha habido mucha ignorancia y hay muchas personas que desconocen muchos temas y dirán a través de nuestros testimonios la gente puede decir, si esta persona pudo, puedo yo también. Entonces quizás algunas de las cosas que yo pueda compartirles sean de ayuda para muchas personas. Entonces yo no quise ser egoísta en ese tema, yo dije, sí, quizás creé mi método de acercarme a Dios, pero quizás ese método pueda ser de ayuda a más personas. Entonces ese fue el propósito inicial de este podcast, de poder compartirles si fuera de ayuda a más personas y crear una bonita comunidad, vamos, de manera que no sea tóxica, porque en la comunidad cristiana hay muchas personas tóxicas, sí. Como comunicábamos antes, de que señalan mucho el pecado del hermano, pero no se trata de eso, de juzgarnos entre nosotros, sino de tratar de apoyarnos, como los amigos de Job, que llegaron y lo empezaron a acusar. Y para mí, para mí personalmente, creo de que el único que señala tu pecado es el enemigo. Sí. El único que te acusa por algo que cometiste en el pasado es el enemigo. El único que te va a estar recordando algo que Dios ya te perdonó es el enemigo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que puede venir y dañar tu corazón, y de esa manera alejarte y desenfocarte de lo que Dios ya estaba obrando en vos, porque quizás ya había sanado esa parte de vos, pero luego viene a recordarte el pasado y decirte, no, es que Dios no te va a perdonar por eso que hiciste, pero Dios ya te perdonó, ya está transformando tu vida, ya está encaminando tu vida de nuevo. Entonces a veces, no a veces, realmente tienes que ignorar las palabras del enemigo, realmente sí tienes que ignorar las palabras negativas que vienen del enemigo, y tratar de fortalecerte más en Dios, de creer más, y eso lo decíamos en el podcast anterior, creer más en la identidad que Dios nos crea a nosotros en Él, que la que nos crea el mundo, que la que nos crea el enemigo, que nos acusa diciendo que somos, fuimos y esto y que lo otro, o que porque esto pasa el Señor no nos ama, y no es así realmente. Entonces sí, claro, a Dios le molesta cuando desobedecemos, Dios no quiere a alguien desobediente, pero también nos ama, o sea, Él nos ama a pesar de que fallamos constantemente, pero sí podemos aprender a dirigirnos, ¿va? Pedir la dirección de Él, y que aprender a ser obedientes y escuchar la voz de Dios cuando nos dice que no estamos en lo correcto también. Sí, porque si tú siendo una persona, no es que lo seas, por un ejemplo, si tú siendo una persona mala, sabes dar cosas buenas a los que quieres,
cuánto más Dios no te puede dar, incluso a ti, incluso a esas personas que dicen, pero yo hice esto, yo me aparté. Y vemos un vivo ejemplo en el amor de una madre, el de una verdadera madre, que a pesar de los errores que tenga su hijo, a pesar del pasado, a pesar de los, incluso gente que ha tenido a sus hijos en las cárceles y luego han salido, las mamás nunca han criticado ese error, sino que simplemente le han brindado ese amor. Así es el amor que Dios tiene para nosotros. Es que Dios nos ama infinitamente. Realmente creo que humanamente jamás vamos a amar como Dios ama. Es que es infinito el amor que nos tiene, porque Dios ama al pecador, más no al pecado, vamos. Pero jamás va a venir a dañarte, jamás. Él jamás va a venir a dañarte y decir, es que vos sos esto, vos sos lo otro, a señalarte por lo que has hecho, por tus acciones, sino a decirte, yo te amo, te perdono, pero acércate más a mí y busca mi camino. Y Él es, en ese proceso es donde Él te va a cambiar y te va a transformar a ser una nueva persona. No diciéndote, es que vos sos esto, regañándote, va vos, dicen, es que vos sos esto, seguís haciendo esto y haces esto y lo otro, y no me agrada este camino que estás haciendo. Claro, Dios nos dirige, pero no de esa manera, vamos. En el proceso, y mucha gente, una vez, creo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, me dijeron, es que si yo voy a la iglesia, si yo comienzo a congregarme, tengo que hacer todo al pie de la letra. Y es donde caemos, una, en lo que ya habíamos hablado, de que señalan muchas veces los pecados de la persona, vamos, y se desaniman. Y otra, que recordemos que en el transcurso, va, claro, Dios viene y te transforma, pero todo es un proceso, no es de cuentazo que te vas a transformar. Exacto. O sea, no es, o sea, yo considero de que eso es voluntario. Sí es voluntario, pero es un proceso, es de a poco como Dios te vaya cambiando ese deseo en tu corazón, porque si no es genuino, el día hoy cambiaste y mañana volvés a caer en lo mismo. Entonces tiene que ser un proceso, no es carrera de caballos como dicen, sino que es de a poco y pidiendo siempre la dirección de Dios y retroalimentando lo que había dicho vos, para mí tampoco es casualidad. Todo lo que Dios hace es perfecto, y si en algún dado caso te aparece este video, como decía Otoniel, de que te salió por casualidad, no fue casualidad, sino que realmente Dios quiere hablarte y decirte de que regreses a su camino. Si te desviaste por alguna X razón, no olvides que nuestra fidelidad y nuestro amor y nuestra comunión es con Él completamente, nuestra relación es con Él, y por más que puedan desanimarnos las personas, recordemos que son personas, cometemos errores, nadie de acá es perfecto y el único perfecto es Dios. Entonces trata de afianzarte a Dios realmente, directamente a Dios. En mi caso yo le dije, Señor, yo creo que tú personalmente me instruyas. Entonces en la misma razón puedes venir tú y afianzarte a Dios, pero no te alejes de su camino. Creo que sin más que decir, solo en lo personal un consejo que me ha servido mucho, y es simple, simplemente toma la disciplina y la constancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tú caigas una vez, vuelve a levantarte. A pesar de que tú sientas que ya no vas a poder más, vuelve a levantarte. Porque no solo es como mencionó ella, le voy a hacer todo al pie de la letra y me va a salir bien todo, no, porque te vas a cansar en un momento, y es ahí donde muchas veces la gente y el ser humano se aparta de Dios. Sino cuando tú tienes la disciplina y la constancia de lo que es buscar a Dios y seguir sus caminos, a pesar de que tú le falles, a pesar de que tú cometas errores, nunca se va a llegar a ser perfecto, porque si fuéramos perfectos ya no estuviéramos en esta tierra. Simplemente vas a estar fiel reconociendo de que no eres perfecto, de que lo que has tenido lo has tenido por Dios y no por tus propias fuerzas. No lo has logrado por ti, lo has logrado por Él, y lo que tienes hoy en día es Dios que lo ha permitido tener. Y a pesar de que tú cometas los errores, tú reconozcas que le has fallado, porque cuando tú reconoces que le has fallado, estás diciendo, bueno, sin ti no puedo hacer. Si tú me quieres dejar aquí, yo voy a estar aquí, pero si tú me quieres volver a levantar, yo voy a seguir caminando, pero que tú vayas conmigo.
Esto es la constancia, la disciplina que muchas veces descuidamos porque queremos hacer todo rápido. Entonces, esto me ha servido y no quiere decir que yo sea perfecto. Tengo un montón de errores, tengo un montón de faltas. Muchas veces personas me han criticado y la verdad digo, bueno, yo trato de ser lo mejor, pero cuando yo reconozco que Dios me ha hablado y Dios me sigue viendo con ojos de amor a pesar de todas las veces que yo he escuchado esas críticas, esas palabras, esos enojos, y muchas veces me he sentido mal a solas en la intimidad de mi cuarto y me he sentido solo, pero he seguido caminando a pesar de cómo me he sentido. He visto la mano de Dios y cuando más lo necesito, Dios ha hablado a mi vida. Y no sabemos si en este momento tú necesitabas esta palabra, tú necesitabas escuchar esa voz que te diga, sigue adelante, yo estoy contigo, tu vida me ha agradado y tu corazón me sigue agradando por lo que tú tienes dentro y no por lo que los demás te juzgan. Yo solo quiero decirte, para terminar, de que sigas adelante, de que no desmayes, que no te desesperes y sigue constante buscando a Dios, reconociendo que todo lo que has logrado ha sido gracias a Él. ¿Sería solamente tu aporte? Sí. Ok, entonces, sí, solamente quisiera agregar de que si realmente esperabas una confirmación de parte de Dios, no ignores esto que hemos dicho y acércate más a Él. Si estabas esperando en el momento que dijera Dios, sí, quiero que regreses a mi casa y regreses a servirme y adorarme, no ignores este llamado. Gracias, Otoniel, por aceptar la invitación y compartir un poco de lo que has aprendido, de tu experiencia, de tu testimonio. Y nos vemos en una próxima. Adiós. Dios les bendiga.